Buenos días, a continuación vamos a desarrollar el tema de cataratas. Tenemos que las cataratas son las opacidades del cristalino natural que enfoca la luz que entra al ojo sobre la retina. Esta opacidad puede causar una disminución de la visión y con el tiempo puede provocar ceguera si no se trata. Existen varios tipos de catarata, entre ellas las relacionadas con la edad, las traumáticas, las metabólicas y vamos a estar desglosándolas más adelante. No existe ningún tratamiento médico para prevenir el desarrollo o la progresión de las cataratas. La cirugía de catarata moderna, que consiste en la extracción del cristalino opaco y la implantación de un lente intraocular, es el único tratamiento definitivo. Entre los factores de riesgo están trastornos metabólicos como la diabetes o niveles elevados de azúcar en sangre, uso de esteroides orales, intravenosos o inhalados, exposición a la luz ultravioleta, pacientes que tienen larga data de estar fumando, enfermedades oculares como la retinitis pigmentosa o la uveitis, traumatismos oculares, cirugías oculares previas, predisposición genética, cataratas asociadas a enfermedades dermatológicas, tratamiento de radiación o quimioterapia. Las cataratas relacionadas con la edad tienen un desarrollo multifactorial y van a incluir lo que es una compactación y endurecimiento del material central del cristalino, conocido como esclerosis nuclear. Van a haber cambios anormales en las proteínas del cristalino que van a provocar su alteración química y estructural, lo que va a llevar a la pérdida de transparencia. Pigmentación de las proteínas del cristalino, va a cambiar a un color amarillo marrón, cambios en los componentes iónicos del cristalino y el tipo de catarata relacionado a la edad es el más común y a su vez este se subdivide en lo que es esclerótica nuclear cortical y subcapsular posterior. Los síntomas de las cataratas van a ser visión borrosa, distancia o de cerca, deslumbramientos, dificultad para ver en situaciones de poca luz, pérdida de sensibilidad al contraste, pérdida de la capacidad de discernir colores, aumento de miopía o cambios en el estado refractivo. Tenemos que entre las cataratas relacionadas a la edad tenemos la catarata nuclear o esclerosis nuclear, es el amarillamiento o endurecimiento de la parte central del cristalino y se produce lentamente a lo largo de los años. A medida que el núcleo del cristalino se endurece, suele provocar que el cristalino aumente su poder refractivo, lo que provoca miopía. Como vemos en la imagen, pues aquí tenemos una catarata nuclear y los síntomas que están relacionados son visión borrosa de lejos más que de cerca, aumento de la miopía, mala visión en entornos oscuros como la conducción nocturna, disminución del contraste y disminución de la capacidad para discernir colores, deslumbramientos y diplopía monocular. La catarata cortical, que también está dentro de las cataratas relacionadas a la edad, se produce cuando una porción de la fibra del cristalino que rodea el núcleo se empiezan a opacificar. El impacto en la visión está relacionado con la proximidad de las opacidades al centro del eje visual y su efecto puede variar en gran medida. La progresión va a ser variable, algunos progresan a lo largo de los años y otras en meses. Como vemos en esta imagen, ahí se ven entonces las áreas corticales. Los síntomas relacionados, el más común es el deslumbramiento, especialmente el de los faros adelanteros al conducir de noche, disminución de la visión lejana y cercana y disminución de la sensibilidad al contraste. En la catarata subcapsular posterior, estas son opacidades ubicadas en la capa cortical posterior directamente debajo de la cápsula del cristalino. Suele ocurrir en pacientes más jóvenes, su progresión va a variar, pero tiende a ocurrir más rápidamente a comparación de la esclerosis nuclear. Puede reducir la agudeza visual antes y más rápido, en comparación de las otras dos que ya mencionamos. La degeneración cortical posterior y ecuatorial durante la formación de las cataratas subcapsular posterior conduce a la migración posterior, el desplazamiento hacia adentro y las malformaciones de las células epiteliales del cristalino o conocidas como LED ecuatoriales. La acumulación de estas células vesicales nucleadas y displásicas o células de Wells va a comenzar como un área focal en forma de punto en la corteza posterior que va a avanzar hacia opacidades granulares en la zona pupilar posterior del cristalino y en casos avanzados, finalmente se vuelven más densas hasta convertirse en una placa vacuolar granular blanca grande como se puede apreciar en la imagen.
Tenemos otra imagen de este lado y los síntomas relacionados son deslumbramiento, dificultad para ver de cerca más que a distancia, a menudo la visión disminuye rápidamente. Otros tipos de cataratas, ya no relacionados a la edad, sino por otras condiciones, tenemos la catarata subcapsular anterior. Esta puede desarrollarse de forma idiopática, puede ser secundaria a traumatismo o puede ser iatrogénica. Se ha informado que las lentes intraoculares fáquicas que se utilizan para corregir errores de refracción, como la lente colamera implantable Visian, causan cataratas subcapsulares anteriores debido al contacto entre la misma lente y la lente colamera del implante Vicina debido a una bóveda inadecuada. Tenemos también las cataratas diabéticas en forma de copo de nieve. Estas suelen aparecer a edades más tempranas en pacientes diabéticos debido al estrés osmótico provocado por la acumulación intracelular de lo que es el sorbitol en el cristalino, secundario pues a la elevación de la glucosa intraocular. Una forma de catarata de aparición rápida que es bastante poco común puede encontrarse en algunos pacientes diabéticos con niveles muy elevados de azúcares en sangre, especialmente en aquellos más jóvenes con presentación de diabetes mellitus tipo 1. Tenemos también la catarata polar posterior. Se caracteriza por opacidades blancas bien delimitadas en el centro de la cápsula posterior. Estas opacidades suelen proyectarse hacia adelante como cilindros que penetran en la corteza posterior del cristalino. Las cataratas polares posteriores suelen ser congénitas y se heredan de forma autosómica dominante. La mayoría de las cataratas polares posteriores son asintomáticas o presentan síntomas mínimos. Sin embargo, con el tiempo pueden formar opacidades subcapsulares posteriores alrededor de la opacidad polar posterior y a medida que esto progresa, la visión puede verse gravemente afectada. Otros tipos de catarata tenemos la traumática, puede ocurrir después de lesiones oculares penetrantes o contundentes, así como después de electrocución, quemaduras químicas y también exposiciones a radiación. Los síntomas van a ser opacidades de cristalinos en lugar de lesión que puede extenderse a todo el cristalino. La evolución puede ser rápida después del incidente. Y aquí vemos también que no solamente pueden estar acompañadas las cataratas, sino afectación como las sinequias anteriores. Otros tipos de cataratas están las congénitas, que pueden presentarse como hilados unilaterales o bilaterales o pueden estar asociados a una enfermedad sistémica. Los que están relacionados a enfermedades sistémicas suelen presentarse de forma bilateral. Un tercio están asociados con enfermedades sistémicas, un tercio son rasgos hereditarios y un tercio son causas indeterminadas. Otros tipos están la policromática, también conocida como árbol de Navidad. Consiste en cristales corneales iridiscentes y altamente reflectantes de varios colores. Puede considerarse una variable poco frecuente del desarrollo de cataratas seniles y también se encuentran con mayor prevalencia en pacientes con distrofia miotónica. Ya conversamos de que el tratamiento definitivo de las cataratas viene siendo el procedimiento quirúrgico con colocación de un lente intraocular. Para ello pues, se requiere pues, de evaluaciones preparatorias. eh, Se necesitan varias mediciones para determinar la potencia del lente intraocular a colocar en cada paciente. Para determinar la potencia de estas lentes es necesario tomar mediciones de como la longitud axial del ojo, la potencia refractiva corneal y la profundidad de la cámara anterior. Otros estudios que pueden ser útiles van a incluir las topografías corneales y el recuento de células endoteliales. La cirugía, pues la técnica más conocida actualmente es la facoemulsificación, que por medio de una energía ultrasónica se rompe la catarata en partículas lo suficientemente pequeñas para aspirarlas a través de una pieza manual. Sin embargo, tenemos también la técnica de extracción manual de cataratas extracapsulares, en la que se extrae todo el núcleo de la catarata del ojo en una sola pieza después de extraer la bolsa capsular. El lente intraocular que se coloca normalmente durante la cirugía de catarata puede ubicarse en el saco capsular como lente de cámara posterior, el surco ciliar como lente de surco o en la cámara anterior por delante del iris como lente de cámara anterior.
Existen varios tipos de lentes, las monofocales, multifocales, acomodativas, ajustables por luz y las que corrigen el astigmatismo. El objetivo es mejorar la visión y limitar la dependencia de anteojos o lentes de contacto. Recientemente también el láser de femtosegundo, conocido para cirugías refractivas como LASIK o INTAX, y el trasplante de córnea también se ha adaptado para ayudar en el procedimiento de cirugías de catarata.